Realmente quiero primero agradecer, porque el agradecimiento es el reconocimiento del corazón. Agradecer al maestro Eduardo Balbi, que es un reconocido y prestigioso prospectivista a nivel internacional y es argentino. Quiero agradecer al movimiento productivo por la invitación, tener el honor de estar con el equipo desde la presidencia de este movimiento productivo, el doctor Eduardo Duhalde. Quiero agradecer a los panelistas internacionales, donde es un gusto, es un deleite poder disfrutar este amor que uno tiene por la prospectiva, tanto a los internacionales como a los nacionales. Voy al tema. Realmente yo creo que hay dos realidades en la República Argentina en lo atinente a la prospectiva. Gente que sabe mucho, mucho, mucho y que es experto internacional en otro país, el caso de Balbi, y gente que solo habla de prospectiva. Realmente la exposición del doctor Duhalde me conmovió en que en esto hay que estudiar prospectiva en profundidad y poder analizarlo desde realidades concretas. Y realmente nada es casual. Las universidades jesuitas hace más de 50, si no más, trabajan la prospectiva. Cuando nosotros empezamos a trabajar la prospectiva, pasó a ser como una necesidad de estas dos universidades, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Caxias do Sul, Brasil. En la Universidad Tecnológica Nacional, la tecnología mañana ya es tarde, requería prospectiva. Ahora, ¿quién creó la prospectiva a nivel mundial? Debo confesar que este libro que hemos construido con la Universidad de Caxias do Sul fue a propuesta de un cura. Por eso me llamó la atención lo que dijo el doctor Duhalde. ¿Por qué la Iglesia hace mucho tiempo, desde Mancini y todos los prospectivistas internacionales, específicamente que están en el Vaticano, hace mucho tiempo que hacen prospectiva? Y cuando empecé a investigar yo diría, tanto se habla del conocimiento y la UNESCO hace más de 30 años que planteó la prospectiva. La UNESCO. La prospectiva nació con Naciones Unidas. Entonces yo decía, ¿qué pasó acá? O no me dieron el conocimiento o no me orientaron el conocimiento. Entonces, con este libro, dije, voy a llegar a la génesis. Y realmente la prospectiva nace en la filosofía. Por eso decía muy bien la panelista anterior, la prospectiva requiere reflexión. Y nace con Gaston Berger, un político y filósofo. Este político y filósofo, Gaston Berger, francés, por eso la prospectiva, la escuela francesa, toma la palabra prospectiva, y bien lo dice el maestro Balbi, la prospectiva en Latinoamérica se dice así porque tomó la escuela francesa. Si no, se llamaría perspectiva, como toma Italia o como toma Finlandia. En concreto, Gaston Berger es donde nace la prospectiva. Si uno no sabe de dónde nace, no puede entender cómo puede estudiar. En este caso, la prospectiva es un método, no una ciencia. ¿Es un fenómeno humano? Y sí, es un fenómeno humano, porque continuamente pensamos en el presente y pensamos en el futuro. Está internalizado. El tiempo siempre se analiza en relación al futuro o al pasado. También la prospectiva es necesario en cualquier organización, en el Estado, porque construye metas y objetivos, como bien lo dijo la panelista internacional, y trabaja la previsión, es decir, es una acción de disponer lo conveniente para atender las contingencias y lo imprevisible. Pero acá hay un elemento fundamental en la prospectiva. La prospectiva trabaja sobre el expertise. ¿Qué es el expertise? El conocimiento bajo experiencia. Y sobre la intuición. De ahí que nosotros, en esta exposición, pudimos haber elegido el método Delphi, una metodología, el método de impactos cruzados, el método de escenario,
que el método Melleb de Eduardo Balbi es reconocido en toda Latinoamérica, el método de la rueda de futuros o el método de visión. Para poder lograr la ley en la provincia del Chaco, yo dije, yo voy a trabajar un método. Y trabajé el método de la visión. ¿Por qué? Porque si el legislador no avisora, si no avisora lo concreto, no le va a dar la norma. Si el legislador, y con razón, ¿por qué? Porque el legislador necesita que sea una necesidad comunitaria. El legislador necesita que efectivamente sea una necesidad colectiva y no solamente para universidades. Y esto es lo que yo veía en la Argentina, como que la prospectiva era para alguien que tenía que manejar un montón de cuestiones internacionales y no manejábamos lo de Argentina. Entonces lo manejaba muy bien el presidente Dualde, muy bien. Entonces tenemos que trabajar la intuición y lo dijo muy bien la expositora anterior. Un país que no tiene visión no tiene futuro. Miren, cuando uno empieza a estudiar prospectiva, dice, pero esto es tan evidente como cuando tengo que estudiar el conocimiento presente, es imposible que no empiece a ver el conocimiento futuro. De ahí que también tengo que trabajar la imaginación. Pero Gastón Berger, que aparte de filósofo, se apoyó en Husserl. Si hay filósofos acá, la prospectiva nació con Edmund Husserl. Específicamente escribió un libro sobre la fenomenología del tiempo. Entonces yo decía, qué cantidad de cosas valiosas que tengo que aprender antes de verme como prospectivista, a pesar de que soy especialista en prospectiva. Yo dije, y esto me pidió un cura, pero los curas, justo que el que me pidió es doctor en filosofía y doctor en teología, entonces no podía andar en el tanteo en el material bibliográfico. Cuando empezamos a andar, efectivamente, una cosa es la prospectiva y otra cosa es la actitud del prospectivista. Como bien lo tiene el doctor Dualde y todo el equipo. Tienen una actitud. No es necesario manejar los 100 métodos de prospectiva. Si está la actitud prospectivista, indudablemente está la visión. Este es el secreto. Está la visión. Y esto es lo que más me conmovió del equipo, del movimiento. Y lo otro, que efectivamente, este es un concepto de Gastón Berger que cuando yo lo muestro, que sí es obvio que el ser humano, cuando quiere crecer, por ejemplo, me voy a casar, diseño que me voy a casar. Si voy a construir una, diseño a los 4 o 5 años si tengo sentido de previsión. Vivo haciendo previsiones. Ahora, ¿por qué no hago previsiones para construir mi futuro? Para construir el futuro comunitario. Que sea la prospectiva una realidad cultural. Y cuando realmente la decana de la tecnológica, hasta hoy, me dijo, Miguel, tenés que ir a Brasil. Necesitamos establecer una relación con una universidad brasilera, la Universidad de Caxias do Sul. Caxias do Sul es la segunda metal mecánica de Brasil, después de San Pablo. Y por eso le interesaba la tecnológica, porque para una universidad tecnológica, mañana es el pasado. Entonces necesitaban la metodología de prospectiva, pero necesitaban no solo hacerlo solo, sino con universidades que ya hayan caminado rápido en lo tecnológico. Y usaban el método prospectiva. De ahí vino la gran alianza. Mirar a lo lejos, y es obvio, ver ancho, tengo que ver, la prospectiva me lleva a que, así como tengo que construir desde Edgar Morin el pensamiento complejo, tengo que leer los 5 tomos, los 6 tomos de método de Morin para entender la complejidad y por ende el pensamiento complejo, el pensamiento prospectivista también requiere ver lo económico, lo cultural, lo ambiental. Es como bien lo dijo la expositora anterior, no es unidisciplinario. Esto me hace acordar al decano que yo tenía en la tecnológica. Era médico primero, después fue ingeniero y ahora es abogado. ¿Y quieren que le diga algo? El conocimiento está siendo así. Y el otro obstáculo para que se entienda la prospectiva es que tiene lógicas distintas. La prospectiva tiene la lógica fluida. La lógica, que diría Eduardo de Bono, hacia, me voy hacia. Y estamos acostumbrados a trabajar sobre la lógica formal. ¿Qué es? ¿Qué ocurre aquí ahora? Entonces es un cambio de lógica.
también tengo que entender esto, que no puedo, si pienso desde la perspectiva, simplemente analizar con una lógica formal, también un cambio de lógica. Esto me lleva a que cuando tengo que ver algo, tengo que asumir riesgos, tengo que tomar riesgos, tengo que apostar. Esto es lo que yo le explicaba a los legisladores. ¿Van a asumir el riesgo de que haya una ley de prospectiva o no la van a asumir? Y yo lo decía como chaqueño, porque yo como conciudadano tengo que pedirle a mis legisladores lo que efectivamente va a ser mejor para el futuro. Por eso salió la ley. ¿Vieron cuando uno pone la racionalidad en un decisor final y le está pidiendo por favor que decida bien porque a él también le va a convenir? Tomar riesgo. Y hay algo fundamental. Por eso me conmovió estar en esta universidad. ¿Saben quién es el alma de la prospectiva? Teillerand de Chardin. Cuando yo leo esto y descubro que Teillerand de Chardin, jesuita, prohibido sus libros por 50 años, jesuita, paleontólogo, y que efectivamente escribió El fenómeno humano, y Gaston Berger se alimenta de Teillerand de Chardin para darle a la prospectiva la visión que le daba Teillerand de Chardin. Teillerand de Chardin decía, se puede ser pesimista, optimista o en evolución constante. El prospectivista tiene que tener una evolución constante. Por eso realmente lo observaba a nuestro expresidente y yo decía, podría estar en otro lugar, y sigue apostando a la República. Y yo digo, es digno de respeto, es digno de admiración, y está pensando, no él, sí que fue, tuvo todos los cargos. Esto es lo que nos pasa a los argentinos. Entonces nos pasa que no pensamos en el ser humano, y cuando tenemos que pensar en el ser humano no sabemos ni con qué método. El método de la visión es el método que permite, y lo dice bien Gaston Berger en su libro, la intuición no es solamente la perspectiva para los iluminados en la perspectiva, sino para los que saben mirar lejos. Todos los que estamos en este recinto quisiéramos que el presidente de la nación vea bien lejos, vea bien, que no se equivoque. Ningún argentino va a apostar que a un decisor final le vaya mal, salvo que no esté bien o entre en un estado irracional. Nadie apuesta a que un decisor final donde nuestras vidas dependen hacia el futuro, la parte previsional, le vaya mal. Queremos que decida bien, que tenga una buena visión, que tenga una buena visión. A esto se refiere la visión. La visión no solamente la de los iluminados desde el conocimiento, sino de lo que, como dice muy bien Husserl, aquellos que saben intuir. Y ninguno que llega a ese lugar intuyó mal, si no, no llega. Esos lugares, la intuición es conocimiento. La intuición, y lo dice Husserl, es conocimiento. ¿Y qué dice la Universidad de Caxias do Sul? Que el conocimiento ilumina. ¿Saben cómo logré? Primero les dije, hay mucha bibliografía nacional e internacional. Es decir, hay análisis doctrinario. Nadie quiere, lo dijo el doctor, nadie quiere pasar por ignorante. Y a veces asume, nadie quiere. Entonces empezamos a hablar de bibliografía. Yo soy docente de la Universidad Tecnológica y también de la Universidad de Caxias hace 4 años. Entonces vamos a poner el material bibliográfico sobre la mesa. Entonces pusimos el material bibliográfico. Análisis doctrinario. Pero me llevó después a construir un libro de prospectiva que me había pedido y lo publicamos. Este libro se publicó en la CEPAL, se publicó en la Universidad de Caxias do Sul y se publicó en la Tecnológica. Si quieren, y ahí estaba toda la bibliografía que podían buscar, pero le dábamos un manual. Naciones Unidas. Lean la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué se crea Naciones Unidas? En toda la Carta de Naciones Unidas, específicamente, y sobre todo el preámbulo de la UNESCO, el preámbulo de la UNESCO dice, la guerra se crea en la mente de los hombres. En semejante sitio están los baluartes de la paz. Todo un problema del conocimiento. Entonces, automáticamente, si uno lee toda la documentación de Naciones Unidas, todo prevé para el futuro. Ahí tenemos la normativa. ¿Tienen una normativa los legisladores? Ahí está. Perdón, ¿quieren otra normativa? Yo seguí todo el análisis de la Agenda 2030. Todo, desde todos los proyectos, hasta el proyecto Adebis Deva, que es la que sostiene la Agenda 2030. ¿Saben qué? Es
la única norma que nace en un tiempo y muere en otro. Nace en el 2015 y muere en el 2030. Si Naciones Unidas larga una normativa para que efectivamente se pueda ver el futuro, la Agenda 2030, ¿y por qué no podemos verlo en el Chaco? Así lo planteaba. ¿Vieron esta pregunta que bien enseña Balbi cuando da perspectiva? ¿Y por qué no? Le digo, el presidente de la Nación sacó un decreto y le mostré el decreto que largó el presidente de la Nación. Pero la verdad, me acordé de una estrategia que cuando diga esto, algunos compañeros míos se van a dar cuenta. Alguien dijo que el pescado se pudre desde la cabeza. Si la cabeza no tiene bien claro la decisión, automáticamente no puedo. Quien tiene que estar convencido es el decisor. El presidente de la Nación creó en la República Argentina este decreto y hay un organismo donde efectivamente la tendencia va inexorablemente a que haya una ley de prospectiva en la República Argentina. No es porque lo digo yo, porque lo dice la tendencia. Porque efectivamente es lo que va a ocurrir, porque nadie quiere quedar atrás. Sí, los brasileños me decían algo que a mí me conmovía. Dicen, ¿saben qué? Para Brasil, Buenos Aires era la París de América. Yo cuando me dijeron eso dije, ¡epa! Ustedes no se dan cuenta que nosotros a ustedes continuamente los estamos observando. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué y cómo? El conocimiento hacia dónde va desde ustedes. Ellos trabajan sobre esas alianzas. Entonces, automáticamente, cuando vieron el decreto del presidente, ahí fue más fácil presentar un proyecto. Pero, ¿qué condición hay en la República Argentina para que haya una ley de prospectiva? ¿Saben qué condición? Lo dijo muy bien la panelista anterior. Tiene que haber un lugar de reflexión. Y me preparé, porque la preparé, aparte de haber integrado la comisión de mediación del Chaco, le mostré que había una ley de fomento de cultura para la paz y la no violencia que tenía España. Entonces presenté primero, antes de la ley de prospectiva, esa ley de fomento de cultura para la paz. Esa ley de fomento de cultura para la paz se aprobó por unanimidad. Entran a la legislación, van a ver una ley de fomento de cultura para la paz. ¿Saben qué pasó con las leyes de prospectiva? No aprobaron por unanimidad. ¿Y saben a qué conclusión arribé? Es que hay gente que piensa en el futuro y hay gente que no le da para pensar en el futuro. No porque sea legislador está habilitado a que efectivamente piensa en el futuro. Cuando yo dije esto, porque realmente, la verdad, a mí me pueden investigar, lo dijo muy bien el doctor, yo realmente siempre tuve claro que un gobierno cae por corrupto o por inútil, no cae por otra cosa. Es decir, son convicciones de fondo que tengo como argentino. Y realmente, cuando les dije, ¿saben por qué? Porque hay gente que no piensa en el futuro. Y no está mal, que cada uno funcione como quiera, pero que se haga cargo. Que se haga cargo. Que se haga cargo de por qué no votó. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, Río Grande do Sul, que tiene 420 municipios, está copiando la ley que tiene el Chaco. Y nosotros le vamos a dar todo el expertise. Le vamos a dar todo. Porque si hay gente que piensa en grande, aleluya, digo yo. Si hay gente que no la piensa, bueno, será un problema. Pero en concreto así nació la ley y así concluyó. No salió por mayoría, no por unanimidad como la ley de fomento de cultura para la paz. Porque a veces se resisten porque sí nomás, por cuestiones políticas. Ellos dicen por cuestiones políticas. Yo digo por otra cosa, pero que también podrán pensar ustedes. Porque no todo el mundo piensa en el futuro. Esto es lo que yo quiero terminar de mostrar a ustedes. El gobernador, gana Macri, gobernador del signo justicialista, tiene que navegar con la oposición, tiene que saber navegar. Entonces le digo, gobernador, vamos a hacer un evento con los 69 municipios. Bueno, correcto. Él lideró la reunión con los municipios de primera, él lideró municipios de segunda y él lideró municipios de tercera. Yo le di el método, nada más. Pero ¿quién le dio la actitud? El gobernador. Debo confesar, perdón, esto yo presenté en Brasil, en la Universidad de Caxias do Sul. ¿Y quieren que les diga?
nosotros acompañamos el proyecto. Entonces me dieron el logo y acompañaron el proyecto. Perdón, ¿cómo logramos que 69 municipios se sienten a hablar de la ley de prospectiva? ¿Saben cómo? Lo hice así. A ver, municipio de tal lugar, ¿qué obras tenés? Estas obras tengo. En 10 años, ¿qué obras querés tener? En 10 años quisiera tener esto. Miren que este paquete de lo que hay se va a presentar al presidente de la nación para tener fondo. Y perdón, nadie quiere quedarse sin plata, y más si es obra. Entonces, la necesidad agudiza el ingenio, correcto. Los 69 le aportaron al gobierno, radicales, peronistas, lo que fuese, pero se sentaron en la mesa. La ciudad de Saespeña es la segunda ciudad del Chaco. Gobierna un radical. La primera gobierna Capitaní, municipio. La tercera, que es Barranquera, gobierna una radical. Es decir, ese entramado de diferencias que me mostró la prospectiva, que es capaz de unir las diferencias. Que es capaz de unir las diferencias. Pero sobre cómo trabajamos, sobre la Agenda 2030. En base a lo que la Agenda 2030 y el último punto, que es el punto 17, alianzas, hacer la gran alianza estratégica para que los municipios consigan fondos a 10 años vistas. Tuvimos todo el apoyo. Pero ¿quieren que le diga cómo sigue el proyecto? El proyecto sigue así, miren. Así sigue. ¿Qué significa esto? Que Argentina tiene, y lo hablamos con el doctor Dualde, en este momento Argentina tiene 2.138 municipios y Brasil tiene 5.634. El Chaco tiene 69, Río Grande do Sul tiene 424. Yo como argentino me puse a trabajar con el sur de Brasil, no con toda la República. Y les puedo asegurar que este proyecto no va a parar. Y gracias a Dios, en mi país está este movimiento. Y cuando les digo que va a salir la ley de prospectiva en la República Argentina, ¿saben por qué? Porque los ejemplos concretos y tangibles son obvios. Solamente hay que juntarse con la decisión. Muchas gracias.